Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo número 7, verso 1 al 2 nos dice: vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Lean por favor el verso número 2. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en este tiempo porque nos permites nuevamente estar congregados aquí en tu casa de oración. Que sea, Señor Padre, en esta noche el Espíritu de Dios libertando y trayendo a nuestras vidas un mensaje para nuestras conciencias. Señor amado, que esta palabra haga en nosotros el eco que tú quieres que produzca, que pueda transformar, pueda cambiar y pueda libertar cada uno de nuestros corazones y llevarlos a la plenitud, Señor, de la libertad en Cristo Jesús. Mira también por nuestros pequeños, los cuales en la parte superior también se preparan y se disponen para recibir la enseñanza de tu palabra. Habla sus corazones, habla sus pequeñas vidas y úsalos grandemente, oh Dios, como solo tú lo sabes hacer. Ellos son lámparas, mi Dios, en medio de la oscuridad que se han de encender para que la luz de Cristo se pueda ver a través de sus vidas. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la primera carta de Samuel, si simplemente hacemos un breve recordatorio de lo que ya se había analizado durante todo el capítulo número 6, el arca de Jehová había sido devuelta a los israelitas. Los filisteos la habían tomado, pero luego de que el Señor puso mano dura contra los filisteos, enviando una plaga que se derivaba en dos calamidades, una con tumores y otra con la plaga de los ratones, los cuales habían devastado todas sus cosechas. Ellos no tuvieron más remedio que devolver el arca de Dios a su lugar de origen, esto es, al pueblo de Israel. ¿Cuándo lo hicieron? No lo hicieron, diríamos así, con las manos vacías. Al devolver el arca, la llevaron ellos en medio de un carruaje nuevo, amarraron ahí una vaca y enviaron el arca del pacto con un cofre con tesoros en agradecimiento o más bien en expiación, por lo que habían hecho de tomar algo sagrado que no les pertenecía. La Biblia menciona en el versículo número 20, si me acompañan por favor, en el versículo 20 del capítulo 6 de Samuel, que al lugar donde fue a llegar el arca era un lugar llamado Bet-Semes, Bet-Semes, o también conocida, este lugar como una aldea pequeña. Dice la Escritura: y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim, o lo que significa ciudad de los bosques, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Si hacemos un breve también recordatorio de lo que había pasado en Bet-Semes, que ya era nación de Israel, ya era una ciudad limítrofe, mi querido hermano, en ese lugar el arca se encontraba aquí en Bet-Semes. Ellos, de una manera muy sacrílega, hicieron algo totalmente opuesto. Fueron, dice la Biblia, y abrieron, en este caso descapotaron el carro del que venía el arca y entraron a curiosear qué es lo que ella tenía. Mi amado hermano, eso fue motivo suficiente para que Dios también se levantara en contra de los moradores de Bet-Semes y plaga de mortandad recayera sobre ellos.
Esto provocó de que los habitantes de Bet-Semes en Israel mandaran a decirle a los habitantes de la ciudad de Kiriat Yarim, antiguamente se llamaba Kiriat Baal, una ciudad conquistada por Josué, por cierto, de los cananeos, ahora habitada por el pueblo de Israel. Recibe un mensajero donde se les dice: vengan ustedes y llévense el arca de este lugar, porque a la verdad ha traído, en vez de bendición, ha traído maldición. Mas sin embargo no escatimaron ellos sus propias obras, sino que trataron de deshacerse del arca y no se ajustaron a las demandas del arca, que era guardarse en santidad. Ahora, dicho todo esto, mi querido hermano, cuando vamos al capítulo número 7, ahora se va a narrar, la Biblia nos va a decir qué habría de acontecer con el arca que ahora los de Kiriat Yarim, los habitantes de ese lugar, ahora la habían tomado como custodios de esa arca. Verso número 7, capítulo 7, perdón, verso número 1. Vinieron, dice la escritura, los de Kiriat Yarim, recuerde que significa ciudad de los bosques, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron, dice ahí, en casa de Abinadab. Este Abinadab, mi amado hermano, pertenecía no a la tribu de Leví, no era levita. De hecho, la ciudad de Kiriat Arba era una ciudad perteneciente u otorgada a la tribu de Judá, de acuerdo a la repartición de las tierras por suerte. Mas sin embargo, en esa ciudad se la depositó el arca en el territorio de un hombre llamado, o en la casa de un hombre llamado Abinadab, situada, dice ahí, en el collado o en la parte más alta de la ciudad. Y santificaron o consagraron, ¿a quién? A un hijo de él, llamado Eleazar, su hijo, pero no como sacerdote, sino que lo consagraron como un custodio o un guardián del arca. Versículo número 1 nos dice: y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Ahora, mi amado hermano, en el verso número 2 se va a transmitir un pasaje muy revelador, en el sentido de que qué pasó con el arca en ese lugar. Dice en el verso número 2 que el arca pasó en la casa de Abinadab 20 años hasta, la narración de esta historia. Versículo número 2: desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim pasaron muchos días, y la escritura dice que pasaron 20 años. Ahora, mi amado hermano, usted podrá entender de que el arca del pacto no tenía que estar ni en Bet-Semes, ni en Kiriat Yarim, ni mucho menos en este caso en territorio filisteo. El arca fue tomada de un lugar ubicada en Silo. Amén. Usted recuerda que de ahí fue traída en la batalla de Israel frente a los filisteos. ¿Para qué? Para llevarla como amuleto a la batalla. Pero oh sorpresa, recuerde cuánto tiempo estuvo el arca en territorio de los filisteos. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Cuántos meses estuvo? Ya ahí le ayudé bastante. 7 meses. Venga rápidamente, por favor. Capítulo 6, verso número 1. ¿Ya lo tiene? ¿Qué nos dice ahí? Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Ahora recuerden, aquellos que están viniendo al estudio del Éxodo los días sábados entenderán de que Dios ordenó a Moisés que el pueblo facilitara muchas ofrendas para levantar o para construir el tabernáculo, es decir, la habitación o la morada de Dios en medio del pueblo. Y dentro del tabernáculo se encontraba, entre otros artículos, el arca del pacto, que es justamente de esta arca de la que estamos hablando. Mi querido hermano, recuerde esto: el tabernáculo ya estaba levantado y dentro del tabernáculo se encontraban muchos accesorios.
Entre tantos estaba el altar del incienso, estaba la mesa de los panes de la proposición, se encontraba también, mi querido hermano, el candelabro de oro. A la parte exterior estaba el altar del holocausto, estaba el lavacro donde se purificaban los sacerdotes. Es decir, todo se encontraba en Silo. Pero recuerde, estos primeros 7 meses, sí, ese lugar, sí, no, en este caso no estaba la parte más importante de todo lo que representaba la presencia de Dios en el tabernáculo, que era el arca. Amén. El arca, porque de ese lugar le había dicho Dios a Moisés que de ahí él le habría de manifestar su voluntad al pueblo. Y ese instrumento no estaba, haga de cuenta como que en un hogar está mamá, está el abuelito, está la tía, están los hijos, está la sobrina, está hasta el perro, pero falta el padre. Es decir, falta un elemento esencial para que pueda poder formarse un hogar. 7 meses el arca no estaba porque estaba cautiva con los filisteos. Los filisteos son reprendidos, devuelven el arca, llega a Beth-Semes. Los habitantes de Beth-Semes hacen algo, como le dije, sacrílego, comienzan a ver qué hay en el arca, lo cual estaba prohibido. Dios le manda un castigo y ellos le dicen a los de Kiriat Yarim: llévense el arca para donde ustedes. Y oh sorpresa, en vez de que el arca regresara a su lugar de origen, que era ¿qué cosa? El tabernáculo de reunión que estaba en Silo, en otra región. Mi querido hermano, el pueblo sí deja al arca del testimonio en este lugar. Silo se encontraba acá, mi querido hermano, sí, en la parte norte de Israel, pero al arca la dejan en este lugar, en la parte sur de Israel, en Kiriat Yarim. Y oh sorpresa, en ese lugar, la Biblia dice, capítulo número 7, verso número 2, en la parte final, 20 años pasó el arca ahí. Y el tabernáculo que estaba en Silo, con todos los otros componentes, estaba sin su parte más esencial, el arca. ¿Qué había pasado en esos 7 meses? ¿Qué había pasado en esos 20 años? Mi amado hermano, el pueblo, sí, ya no escatimó los elementos del tabernáculo como algo esencial para poder buscar, diríamos así, la presencia de Dios. Ya lo habían desvalorizado durante los primeros 7 meses, y una vez que el arca llega, ya nadie, diríamos, tenía la motivación, nadie tenía en su corazón el despertar de poder decir: llevemos el arca nuevamente a su lugar de origen. Mi amado hermano, de hecho, en la Biblia menciona que no solamente pasaron 20 años. Si leemos por favor el verso número 2, vuélvalo por favor a leer conmigo. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel, en esos 20 años, ¿qué comenzó? Lamentaba en pos de Jehová. Es decir, mi querido hermano, que comenzaron en todo ese tiempo a lamentarse, comenzaron a poner sus quejas delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo iba mal. Todo iba mal. ¿Sabe cuánto tiempo pasó el arca en total en esa ciudad de Kiriat Yarim? No pasó 20 años, pasó 40 años. ¿Cómo es posible que pase tanto tiempo? Mi amado hermano, vamos a ver de rebote esta información. Vayamos por favor a la escritura, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. El apóstol Pablo nos dice el tiempo que pasó de manera indirecta el arca en ese lugar, y luego lo complementamos. ¿Ya lo tiene? Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13. ¿Ya lo encontró? Versículo 21. Hechos capítulo número 13, verso número 21.
Luego, hablando aquí Pablo, ¿sí?, haciendo un resumen de toda la historia de Israel, ¿sí?, dice aquí, luego pidieron rey. Eso hablando de la nación, sí, de Israel. Y Dios les dio, dice ahí, ¿sí?, por rey, ¿a quién? A Saúl. Recuerde que Saúl fue el primer rey en la nación de Israel. Hijo, dice ahí, de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Y ahí dice, ¿por cuánto tiempo reinó Saúl? Por 40 años. Ahora, 40 años. Ahora, ¿por qué doy esta referencia de que todo ese tiempo el arca no estuvo, sí, en Israel? Vaya por favor conmigo a la segunda carta de Samuel. Ya tiene este dato, ¿verdad que sí? Listo. Segunda carta de Samuel, capítulo número 6. Segunda carta de Samuel, capítulo número 6. ¿Ya lo tiene? Nos dice el Señor. David, verso 1 en adelante, volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, era una región esto, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, dice, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora, dice ahí, ¿entre dónde? Entre los querubines. Mi amado hermano, y verso número 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y dice, la llevaron. ¿De dónde la llevaron? Si usted recuerda 1 Samuel capítulo número 7, ¿a dónde metieron el arca? En la casa de Abinadab. Quien estaba a cargo como guarda era el hijo de él llamado Eleazar. Pusieron el arca de Dios, verso número 3, sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. ¿Y quién la llevó? Usa y Ahío, sí, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahora, mi amado hermano, estamos leyendo segunda de Samuel capítulo 6. Pero ¿cuándo David hace todo esto? Cuando ya Saúl había muerto. Cuando usted va, mi querido hermano, a la primera carta de Samuel, en el capítulo 31, no lo voy a leer, solamente le voy a dar la referencia. Ya ahí Samuel se había quitado, Saúl ya se había quitado la vida. Mi amado hermano, ¿y cuántos años reinó Saúl? De acuerdo a Hechos 13:21, 40 años. Es decir, que hasta el acontecimiento del cual narra el profeta Samuel, sí, este hecho, este suceso de que el arca del pacto fue llevada a la casa de Abinadab, hasta el tiempo que él comienza a confrontar al pueblo, porque lo va a confrontar, mi querido hermano, ya 20 años habían pasado. ¿Y el arca dónde seguía metida? En Beth-semes, en la casa de Abinadab, y como guardia, o como diríamos así, resguarda de esa arca, sí, Eleazar su hijo. Mi querido hermano, usted podría decir, bueno, ¿y eso qué tanta importancia tiene? Mi amado hermano, la palabra de nuestro Dios, cuando se la dio a Moisés, y cuando habló del tabernáculo, Dios lo hizo con una sola intención. Acompáñeme por favor al libro del Éxodo. Vamos a ver esta pequeña referencia. Capítulo 25 del libro del Éxodo. Vaya apuntando todas estas referencias. ¿Lo tienen? Versículo número 8. Esto era muy importante. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Esa era la importancia.
Si el arca o cualquier otro instrumento dentro del tabernáculo no estaba en el lugar donde Dios lo había establecido, mi amado hermano, no habría presencia de Dios en medio de ellos. Es como que si tú tengas todo en tu casa, tengas televisor, tengas equipo de sonido, tengas jacuzzi, tienes piscina, tienes carro, tienes muebles, tienes la última computadora, pero si Cristo no está, no tienes nada. Amén. Lo tienes todo, pero al mismo tiempo no tienes absolutamente nada. Por eso es que cuando uno va, mi querido hermano, al verso número 2, en la parte final de ese versículo del capítulo 7 dice: y toda la casa de Israel lamentaba delante de ¿quién? Lamentaba, dice, en pos de Jehová. No sabían qué hacer. Y es en ese preciso momento, 20 años, ¿sí? En ese preciso momento, mi amado hermano, que se levanta un muchacho que ya no era un muchacho, pero que Dios había tenido, diríamos así, había tenido la paciencia de irlo formando desde el mismo vientre de su madre para que pusiera en él su corazón y fuera el guía o el libertador de un pueblo que estaba totalmente endurecido. Porque el pueblo, la verdad, estaba endurecido. ¿A qué se había dedicado el pueblo durante todo el tiempo que el arca se encontraba en un lugar que no tenía que estar? ¿A qué se habían dedicado? La Biblia lo menciona, claro que sí. Acompáñenme por favor al libro de Jueces, en el capítulo número 2, antes del profeta Samuel. Jueces capítulo número 2. ¿Por qué tanto que mi importismo por las cosas que representaban algo espiritual? Jueces capítulo número 2, verso 11 en adelante, ahí usted lo va a encontrar. Mire lo que dice la palabra. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y mire lo que dice. Y sirvieron, dice ahí, a los... Este término Baal significa mi marido. Baal o mi esposo. ¿Sí? Dice la Biblia que los hijos de Israel, ¿a quienes sirvieron? Dice a los, no a uno, a los Baales. Verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Y quieres saber el nombre de esos dioses? El verso siguiente lo dice, el verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, que era el Dios, se lo denominaba como el Dios esposo o el Dios marido, y Astarot, que era la esposa o la madre de todos los dioses, es decir, marido y mujer, pero en forma obviamente de estatuas. Mi querido hermano, acuérdese de esta referencia. Más adelante, de manera adicional, Jueces capítulo número 3, el capítulo siguiente, versículo número 7, nuevamente el Señor así mismo lo remarca. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales, y ahí argumenta o mete a otra diosa, y a las imágenes de Acera, las cuales eran imágenes, mi querido hermano, talladas en los árboles, y donde quiera que tallaban, ahí sacrificaban, ahí hacían bacanales, hacían orgías y se dedicaban a todo tipo de perversión. Mi querido hermano, bajo ese contexto del modo de vivir del pueblo, sí, ellos se olvidaron del arca del pacto. Y los que comenzaron a clamar a Dios debió haber sido un grupo muy reducido, que yo podría considerar como un remanente que todavía tenía vivo en el corazón de que existía un Dios que había prometido librarlo de todos sus males, y que rogaba y clamaba por el pueblo que estaba desbocado. Ahora, frente con este escenario, mi querido hermano, se levanta un hombre llamado Samuel, el profeta.
Cuando vamos al capítulo número 7 y ahora vamos a adentrarnos en el versículo número 3, se levanta ya no el niño ni el joven, sino el hombre. ¿Se acuerdan que hemos analizado la historia de este hombre? Este hombre tenía un currículum muy grande. ¿Cuántos se acuerdan del currículum de Samuel? Amén. Era, sí, no solamente que era, sí, nazareo, sí, desde prácticamente el nacimiento de su madre. Fue dedicado al Señor. Era un profeta, que también era un juez, y también se lo consideraba como sacerdote en medio de su pueblo, y tenía buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Era un hombre íntegro, ¿sí? Si es que acaso se le quiere dar este título, íntegro. Verso número 3, lea por favor conmigo. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. ¿Cuántos recuerdan a este Dios que lo nombramos allá en Jueces? ¿A quién tenían que quitar? A Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servir, y os librará de quiénes, de esos enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Diríamos así, de la mano. Los filisteos. Y aquí me voy a concentrar. Aquí quiero hacer un pare. Mi amado hermano, usted puede invocar a Dios las veces que usted quiera. Usted puede doblar sus rodillas y orar a Dios la cantidad que usted así bien lo crea pertinente o conveniente. Pero mi querido hermano, clamar a Dios sin haber quitado de en medio de nuestros corazones a los ídolos será vano, será algo inservible, porque Dios primeramente ve qué hay dentro de nuestro ser para poder atender a nuestra súplica. Samuel lo sabía, mi querido hermano. Samuel no estaba ajeno, sí, a la idolatría del pueblo. Yo sé que en la actualidad la idolatría, si bien es cierto, no lo es en la medida o en la cantidad como aquel entonces para ese pueblo. Sí ha cambiado, se ha diversificado o se ha reemplazado ídolos, sí, con nuestra, diríamos, gente contemporánea en tiempos modernos. Mis queridos hermanos, Samuel les va a la mano y le dicen: perfecto, ustedes se quieren ir en pos de Jehová, han venido a lamentarse, han venido a quejarse, le han venido a decir a Dios: Señor, estamos cansados de que nos opriman en este caso los filisteos, estamos cansados de que se roben nuestras cosechas, que se lleven a nuestras mujeres y se lleven cautivos a nuestros hijos. Entonces Samuel les dice: lo primero que tienen que hacer, versículo número 3, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Es lo primero que hay que hacer. Vamos poniendo, diríamos así, las tildes sobre las íes. Para poder ser escuchados por Dios, debemos primeramente devolvernos a Jehová, pero con una condición: con todo nuestro corazón. Y esto es muy importante. Si tú tienes un mal que te está golpeando constantemente, si tú tienes alguna situación que te está ahogando y te está tragando vivo, y sabes muy bien que todo eso no es de Dios, sino como consecuencia de tu misma vida desordenada, ¿sí?, de la cual estás viviendo, debes de entender que para que Dios pueda, diríamos, levantar su oído y tomarte en cuenta, es que tú debes devolverte a Él con todo tu corazón. Todo tu corazón. Mi querido hermano, aquí hay algo muy importante que debemos de ahondar. Primer punto, acompáñame a Deuteronomio capítulo número 32. Deuteronomio capítulo número 32. Dios había demandado, y Samuel sabía perfectamente la ley. Dios había demandado siempre que cuando se considerara una actitud de búsqueda, debían de considerar este parámetro. Deuteronomio capítulo 32, versículo 45 al 47.
¿Lo tiene? Dice el Señor: acabó Moisés de recitar todas las palabras a todo Israel. Verso 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, o no es cosa inútil. Dice, es vuestra, ¿cómo lo consideraba Moisés? La ley del Señor. Es vuestra vida, aun cuando otros la tengan sin importancia. Ojo, si tú quieres acercarte a tu Dios, no considerando el poner en práctica su palabra, porque crees que esto es algo insuficiente, mi amado hermano, estás en un gravísimo error. O mi querido amigo, está totalmente desubicado. La forma idónea o correcta de poder seguir a Dios con todo el corazón es teniendo los ojos bien abiertos para poder obedecer la palabra de Dios. Moisés así lo recalcó al pueblo. No es cosa vana, sino que más bien él lo tenía bajo un solo concepto. Es el todo, dice ahí. Venga por favor al verso número 46, donde nos dice, ¿sí?, que era el todo. Verso número 47. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley, ¿qué sucedería, mi querido hermano? Léalo, ¿qué dice? ¿Qué sucedería si el pueblo asumía el mandamiento? ¿Qué haría? Prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Pero el pueblo se había olvidado de la ley de Dios y se había ido, como lo leímos en Jueces, en 2 textos bíblicos de referencia, se había ido a buscar en vano, dice, obviamente que en vano, a buscar dioses ajenos, como lo era Baal, como lo era Astarot, como lo era Asera. 3, sí, dioses, diríamos, preponderantes en los tiempos cananeos, en los tiempos, sí, diríamos, de esa generación. Mi amado hermano, de manera adicional, si nos vamos por un breve momento al libro de Joel, profeta Joel, en el capítulo número 2. Joel, capítulo número 2. ¿Dónde está Joel? Entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo encuentra. Joel, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso 12. Joel 2, verso 12. Está entre Oseas y Amós. Si no lo encuentra, váyase al índice y ahí lo encuentra. Joel 2, verso 12. Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos, ¿sí?, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y dice ahí, con ayuno, es decir, con oración, porque para eso es el ayuno. Con ayuno, lloro y lamento. Y de eso vamos a ahondar más adelante cuando sigamos leyendo Samuel. Ahora, mi querido hermano, vayamos al texto. Estamos en el versículo número 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, ¿qué es lo primero que tenían que quitar? ¿Qué es lo que tenían que arrancar del corazón? Los dioses ajenos. Ahora, ¿a quiénes servían como dioses? Sí, y ahí nombran a una diosa. Versículo número 3 dice: quitad a los dioses ajenos, porque tenían mucho, pero de entre esos muchos uno sobresalía más que todos. Y era esta diosa, de hecho, Astarot. Esta diosa, mi querido hermano,
era la madre de todos los dioses, y esta diosa representaba a la diosa de la fertilidad y del amor, eros, o del amor sexual. Usted sabe que en la Biblia hay 4 tipos de amor, sobre todo cuando uno va al Nuevo Testamento. Hay el amor ágape, que es el amor que viene de Dios. Hay el amor estorge, ¿sí? O se conoce como el amor, ¿sí? El amor dentro de la familia. Hay el amor también, sí, filial, que es el amor de la hermandad. Y hay el amor eros. Usted ha visto una marca de ropa interior que dice eros. ¿Sí la ha visto? ¿Sí la ha comprado? ¿Verdad? Ese amor es el amor sexual. El amor sensual, o el amor, sí, libidinoso o lujurioso. Esta diosa, mi querido hermano, representaba, representaba como la madre de la fertilidad, o la diosa también, sí, del sexo o de los placeres sensuales. Y a esa diosa, sí, el pueblo de Israel le rendía su corazón. Usted escuchó las palabras de Jesús cuando dice que donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Samuel sabía que el pueblo de Israel tenía su corazón en esta diosa. Sabía perfectamente. Y Dios no puede compartir su amor con ninguno. Amén. Con nadie. Samuel le dice a todo el pueblo: quiten de sus corazones, olvídense de los dioses ajenos, que había muchos, pero sobre todo entre ellas, ¿quiénes? A Astarot, de entre vosotros. Recuerda, tú no puedes pretender que Dios te considere, que Dios te escuche, si tú estás sirviendo a dioses que no son Dios. Mi querido hermano, la Escritura es clarísima en ese sentido frente a esta situación. No podemos servir a dioses paganos. Sí, no podemos servir a cualquier otra cosa que reemplace a Dios y esperar que cuando vayamos en la aflicción, en la turbación, a buscarlo en oración, no esperemos que Él esté atento para socorrernos, porque Dios mirará que en tu corazón no está Él, sino que están otros dioses. Acompáñame por favor al libro de los Proverbios, en el capítulo número 4. Proverbios capítulo número 4. Y vaya que en el pueblo, sí, hay dioses paganos. Proverbios capítulo 4. ¿Lo tienes? En el versículo número 20. En adelante nos dice el Señor: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, y no se aparten de tus ojos. Y mira lo que dice el Señor, porque aquí se concentra esto. Guárdalas. ¿En dónde? En el bolsillo. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina. ¿Qué cosa es esta palabra también para nosotros? Medicina a todo su cuerpo. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana o se gesta o se produce. ¿Qué cosa? Si tú estás mal en tu corazón, en tu relación con Dios, todo se descompone. Cuando tú estás mal con Dios y el Espíritu Santo te golpea y te dice: estás caminando mal, estás viviendo en pecado, estás viviendo una vida no agradable a Dios, yo te aseguro que todo, mi querido hermano, todo lo que está así alrededor tuyo, ya no lo ves con la misma mirada de satisfacción, porque hay algo que te está consumiendo, que te está amargando la vida. Pero cuando tú estás bien con Dios y tu espíritu, y el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, así tengas solo para un pan,
agua tibia, te lo tomas con gozo y placer porque sabes que tu Dios te la está bendiciendo. ¿Verdad que así sucede? Claro que sí. Cuando retornamos a Primera de Samuel, en el capítulo 7, verso 13, Dios le dice por medio de este profeta al pueblo: quiten a los dioses ajenos, quiten a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro. Recuerda, tu corazón cómo debe de estar preparado. ¿Cómo preparas un corazón para poder estar bien con Dios? Quitando toda la inmundicia del pecado. Y eso usted y yo sabemos que lo logramos solamente a través de Cristo Jesús. Porque solo Cristo puede limpiar toda la porquería que uno se encarga de suministrarse a sí mismo. Muchas veces decimos: ¡ay, qué indolente! ¡Qué tonto! Sí, de pronto, sí, qué ignorante que ¿cómo va? ¿Cómo es posible que vaya y se compre de pronto una cerveza, se compre un tabaco y se meta toda esa porquería? Pero, amado hermano, a veces pasa lo mismo en el pueblo cristiano. De pronto no nos metemos la mano al bolsillo con un dinero si salimos de pronto a una licorería a comprar un licor. Pero qué, mi amado hermano, de poder de pronto sentarnos tras una pantalla a ver programas que nos llenan de basura el corazón. Y el inconverso también puede decirte lo mismo a ti. Cuando te ve que tu alma se está llenando de cosas que te están destruyendo, te están haciendo empañar tu relación con Cristo. Te asombras y te admiras cuando ves al inconverso o aquel que no tiene a Cristo con un tabaco en la mano, fumando así como algo elegante por en medio de las calles. Pero tú mismo no te ves así en tu interior, en tu casa, cuando desperdicias horas de horas en un Facebook, en un Twitter, en vez de dedicarlo a la palabra de Dios, llenándote de basura, de cuentos, de chisme y empañándote lo que tiene que estar cristalino. Y esos son muchas veces los ídolos que te consumen. Para poder acercarnos a Dios, la Biblia es clara, mi querido hermano y hermana. Debemos de preparar el corazón. ¿Cómo lo voy a preparar? ¿Sentado en una computadora o sentado o arrodillado, mi amado hermano, delante de la presencia de Dios, reconociendo mi falta y pidiéndole perdón para que el Espíritu Santo vuelva y me dé, como decía el salmista, el gozo de su salvación? ¿Cómo te preparas? No podemos preparar el corazón si el pecado sigue introducido. Tienes que sacar los ídolos, tienes que sacar a la otra mujer para poder reivindicarte en tu matrimonio. Tienes que dejar a los amigos, ¿sí?, que te están alando en peso, ¿sí?, a una vida descarriada. Los que te están esperando afuera de la universidad, en vez de entrar al aula, te invitan a la discoteca del frente. ¿Sí me estás entendiendo? Los amigos, entre comillas, que te esperan al final de la jornada laboral, ¿sí?, en vez de decir vamos todos a la panadería a comprar pan y leche para nuestras familias, te dicen vamos a la cantina y gastémonos el último centavo para ir a prestar en las tiendas y seguir endeudados. Amén. Está duro el asunto, pero son ídolos que se mantienen dentro de la esfera cristiana. Mi querido hermano y hermana, Samuel les dice al pueblo, les exhorta y dicen: preparen vuestro corazón. ¿A quién deben de prepararlo? A Jehová. Y usted sabe que a Jehová no le gusta un corazón sucio, sino un corazón contrito y humillado, porque ese corazón no lo desprecia a Dios. Y una vez que el corazón está listo, dice aún el texto: y solo a Él servir. Solo a Él servir. Es decir, solo a Él, sí, dedícale tu vida. Solo a Dios. No a nada ni a nadie que trate de ocupar su lugar. Y como consecuencia de esa búsqueda, mi querido hermano, dice: y os librará
¿De mano de quiénes? ¿A quién estaban teniendo los israelitas? A los filisteos. Y Él los librará de la mano de los filisteos. Y yo lo veo de esta manera. Una vez que el pueblo escuchó la exhortación, había decisiones que tomar, ¿verdad que sí? Hay decisiones que tomar. Cuando uno se gradúa del colegio, tiene que tomar decisiones. Muchos deciden entre 50 y 50. O me voy a estudiar o me voy a trabajar. Hay quienes tratan de hacer un esfuerzo sobrenatural y dicen, no, yo voy a hacer las dos cosas, pero el esfuerzo será mayor. Así también la recompensa será mayor. En la vida espiritual, sí, cuando se nos confronta con preguntas como esta, también hay decisiones que tomar. Hay que tomar también, sí, resoluciones y decir, bueno, sí, estoy caminando de esta manera, me estoy desgraciando la vida, estoy sintiendo los males, pero tengo que tomar en Dios decisiones para que vengan correctivos a mi vida. Y el pueblo, mi querido hermano, luego de que Samuel le advierte primeramente de su triste condición, el pueblo ahora con esta palabra, con estas alertas, dice en el verso número 4, entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron, mi querido hermano? Quitaron a los Baales y a Astarot. Y dice, ¿y sirvieron a quién? Y sirvieron solo a Jehová. Ahora, usted sabe que esa es una decisión correcta. Tomar una decisión correcta. Pero mi amado hermano, cuando el pueblo está endurecido, cuando el corazón está insensible y sabiendo que esa insensibilidad le ha conducido, sí, a la desgracia, por más que se alerte al pueblo con palabras como estas, el pueblo quiere todavía mantenerse adorando a los dioses paganos. ¿Sabía que este mismo pueblo 1000 años después fue nuevamente confrontado por un profeta? Aquí lo hizo Samuel. Pero luego, con el pasar de las generaciones, fue confrontado el mismo pueblo, pero por el profeta Jeremías. Y les dijo lo mismo: arrepiéntanse, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, vuélvanse. Pero el pueblo tomó una decisión opuesta. Acompáñeme por favor al libro de Jeremías, en el capítulo número 44. Libro de Jeremías, capítulo número 44. ¿Lo tiene? Voy a leer versos saltados. Voy a leer el verso número 2, ¿sí?, al versículo número 5. Y de ahí me salto al verso número 16, que es la conclusión de la confrontación. ¿Ya lo encontró? Jeremías 44, verso 2. El profeta les dice al pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses
ajenos. Verso número 16. ¿Cómo reaccionó el pueblo luego de que Jeremías los confrontó duramente? ¿Cómo reaccionó? Verso 16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, eso me dijo el pueblo, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo. Esa era la madre de todos los dioses. ¿Qué diosa era esa? Astaroth. Derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Mi amado hermano, se podría llegar a tal torpeza, se podría llegar a tal dureza, si cuando uno descoloca a Dios de su altar, del corazón, y se pone a otro que no sea Dios para ir en pos de Él. Pues déjeme decirle que sí. Estas son evidencias, mi querido hermano, de que el pueblo se entorpeció, y se cumple lo que la palabra de Dios nos dice, que engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Samuel declara en este mensaje bíblico, el capítulo número 7, verso número 4: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y quitaron a Astaroth, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel. Ahora, ¿a dónde? ¿A dónde los llevó? A Mizpa. ¿Qué significa este nombre? Este nombre significa atalaya o vigía. Atalaya o vigía. Entendamos que un atalaya o un vigía era la persona encargada, sí, de hacer guardia en las murallas de las ciudades, para poder alertar, sí, a todos los habitantes de esa ciudad si acaso los enemigos venían de lejanas tierras para ir contra de ellos. Y este vigía o atalaya alertaba al ejército para que el pueblo se levantara en armas y pudiera defenderse. El profeta Samuel hace reunir a todo el pueblo de Israel en un lugar llamado Mizpa, que de manera no coincidencial, sino de manera providencial, había sido el mismo lugar donde Jacob, hace cientos de años atrás, había hecho un pacto con Labán, su tío. Un lugar donde Dios había sido testigo entre dos pueblos prácticamente. Nunca se iban a confrontar como enemigos, sino que iban a estar atentos el uno al otro para guardar un pacto de amistad. Mizpa. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 31, verso 45 en adelante, que lo puede leer en su casa. Mizpa. Versículo número 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo, hablando del profeta, yo oraré por vosotros. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué él habría de orar? Porque todavía, recuerde, la culpa estaba sobre el pueblo, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El pueblo, si bien es cierto, hasta ese entonces había tomado una decisión de ir en pos de Jehová y olvidarse de Astaroth y de todos los Baales,
El pueblo todavía seguía con la mancha de la culpabilidad. Tenía que haber redención y solamente por medio de un sacrificio podía venir purificación para la culpa. Tú puedes tomar una decisión y decir: hasta aquí, mi amado hermano, voy a ir en pos de los dioses de los cuales estoy sirviendo actualmente. Y digo: perfecto, buena decisión, pero tu pecado sigue estando en tu corazón, porque igual ofendiste al Espíritu Santo. Y tienes que venir arrepentido. ¿A dónde? A los pies de Cristo, para que su sangre te limpie de toda maldad y puedas cumplir esa promesa, pero ahora ya no con un pecado en tu corazón, sino limpio de culpa, para que la decisión que puedas tomar sea una decisión fundamentada o sobreedificada en Cristo Jesús. ¿Sí me estás entendiendo? Tú puedes tomar decisiones radicales en tu vida. Y de hecho mucha gente toma decisiones diciendo: está bien, hermano, voy a sacar el vicio, pero igual tienes que pedir perdón. Eso es como tratar de decirle a una esposa que tú golpeas, que tú insultas, que tú de pronto la menosprecias: hoy voy a cambiar. Y perfecto, está bien que cambies, pero tienes que pedirle perdón de toda la porquería que le has hecho. ¿Sí me estás entendiendo? Luego de que te humilles, entonces Dios en tu humillación te va a levantar y va a restaurar tu matrimonio y va a respaldar tu decisión, porque no te verá a ti, verá a Cristo en ti. Mi amado hermano, Samuel le dijo al pueblo: yo oraré por vosotros a Jehová. Verso número 6. Y se reunieron, dice la Escritura, ¿en dónde? Se reunieron en Mizpa y sacaron agua, que era sinónimo de purificación o limpieza, y la derramaron delante de Jehová y ayunaron. Usted sabe que el ayuno tiene un solo propósito, que es dejar de comer, ¿no? El ayuno tiene un solo propósito: el dedicar el tiempo, ¿sí?, o la devoción por una bandeja, para poderla dedicar, ¿sí?, ¿a qué cosa? A la oración. Para eso es el ayuno, para eso es una vigilia. No para pasar ni hambre ni mala noche, sino para pasar en plena comunión con Dios, orando. Amén. Y ayunaron, dice la Biblia, aquel día, y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó, dice la Escritura, Samuel a los hijos de Israel. ¿En dónde? Es decir, actuó como un juez, un intermediario en ese momento, ese profeta, entre Dios y los hombres. Él actuó como un mediador. No era el mediador, pero él tuvo que actuar como tal. Mi querido hermano, luego de este acto reverencial y de contrición por parte del pueblo hacia su Dios, de lo cual obviamente habría de venir limpieza de pecado, dice en el verso número 7: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos, ¿en dónde? En Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron miedo de los filisteos. Y aquí yo quiero dar una aplicación espiritual. Cada vez que un hombre, cada vez que una mujer se decide dejar a un lado toda idolatría y todo obstáculo y se decide en seguir y en servir a Dios, siempre se levantará el diablo, se levantarán los demonios a querer entorpecer esa decisión. Así como se levantaron los filisteos. Los filisteos escucharon y dijeron: ¿dónde están los israelitas? Y alguien debió haber llevado la información: están en Mizpa. ¿Y qué están haciendo en ese lugar? Se están poniendo a cuentas con Dios. Y dijeron: ¿cómo? No es posible. En este mismo momento vayamos contra ellos. Y es lo mismo que hará el diablo.
cada vez que tú te decidas a buscar de Dios? ¿O es que no te has dado cuenta que cada vez que tú dices, hermano, hasta aquí llego con mi pecado, hasta aquí llego con mi maldad, a partir de hoy voy a buscar de Dios? Y oh sorpresa, el día que decides buscar de Dios es el día que tu marido te hace un problema terrible en la casa. Y tú dices, ¿qué pasó, hermano? Si acaso no hice algo bueno, acaso no tomé una decisión idónea, acaso no me decidí para bien, ¿por qué ahora se levanta todo esto? ¿Por qué? Porque nunca faltará un filisteo, nunca faltará un demonio, nunca faltará un emisario del diablo que quiera entorpecer esa decisión. Amén. Y se levantaron los filisteos y dijeron, ¿cómo? Ahora todos están reunidos y se están poniendo a cuentas con Dios. No se los vamos a permitir. Y la Biblia declara en el versículo número 7 que subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Obvio, ¿cómo estaba Israel en ese momento? ¿Cómo estaba? Estaba recién, recuerde, floreciendo. Recién se habían arrepentido ¿de qué cosa? De su maldad. Estaban, diríamos así, como que hubiesen salido del cascarón. Están recién dando el primer paso nuevamente. Pero mi amado hermano, habían tomado la decisión correcta. Esto les causó, dice la Biblia, gran temor. Tuvieron temor, dice en el verso 7, en la parte final, de los filisteos. Y era de entender que en su temor, en su miedo, todos buscaran al profeta de Dios. Versículo número 8 nos declara: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Qué acontecerá, mi querido hermano, luego de este cataclismo en un momento tan crucial en la vida del pueblo? Ahora que había pedido perdón, pero que al mismo tiempo Filistea se había levantado contra ellos. El próximo día viernes lo estaremos meditando con la ayuda del Espíritu Santo.